paso a la segunda expositora, a doña Susana Castañeda Otsu. Doña Susana es jueza suprema provisional de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Perú. Ella es doctora en Derecho Constitucional y especialista en Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid y profesora de Derecho Constitucional en distintas casas de estudio, además de la Academia de la Magistratura en Perú. Doña Susana abordará el tema el control jurisdiccional de los derechos en tiempos de pandemia. Le doy la palabra a Susana. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Marisol García, de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de la República, y a Vania Butó, jueza de garantías, a quien conozco por pertenecer a una misma institución, que es la Red Latinoamericana de Juezas, y que ha tenido la gentileza de cursar esta invitación para compartir esta tarde unas cuantas reflexiones en torno a un tema y un problema que es común, no solamente en América Latina, sino en todos los países del mundo. Dada mi función, he creído conveniente hablar sobre el control jurisdiccional de los derechos en tiempo de pandemia. Bien, en primer lugar abordaré de manera sucinta lo que es la regulación de los estados de excepción en mi país, algunas pequeñas reflexiones en torno a esa regulación que considero que es incompleta, correlacionar el artículo 137 que establece los estados de excepción con el 200 que se refiere a los procesos constitucionales, y luego ver qué está pasando a raíz de la declaración de los estados de emergencia, para finalmente concluir en 3 o 4 puntos muy puntuales, considerando, como lo dijo Rodrigo, que en realidad esto tiene para largo. Esta situación no es solamente una situación que vamos a ver afectaciones de derechos, sino que sobre todo nosotros vamos a encontrarnos a futuro con una recesión económica muy fuerte, que es probable que determine que afectaciones de derechos que ahora no se piensan van a ocurrir quizás con mayor profundidad que lo que está ocurriendo en estos momentos. Bien, entonces, en primer lugar, en cuanto a la regulación de los estados de excepción en el país, están contemplados en el artículo 137 de nuestra Constitución. Nosotros consideramos 2 estados de excepción, el estado de emergencia y el estado de sitio. En ambos supuestos es una potestad que se le ha otorgado al presidente de la República para que lo decrete con acuerdo del Consejo de Ministros y le comunica al Congreso de la República. Puede ser total o puede ser parcial, y en el caso del estado de emergencia, que es el que estamos viviendo, se da por un plazo máximo de 60 días y puede haber sucesivas prórrogas que tiene que dar cuenta al Congreso. Bien, entonces, ¿qué pasa durante la vigencia del estado de emergencia? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Que se puede dar por 3 supuestos habilitantes, que son perturbación de la paz o del orden interno, por temas de catástrofe y graves circunstancias que afecten la vida de la nación, que es el supuesto al que se ha recurrido para decretar el estado de emergencia con motivo del brote del COVID-19 en nuestro país. En estos supuestos, la Constitución dice que se suspenden 4 derechos. Yo creo que en realidad tendríamos que hablar de suspensión y de restricción del ejercicio de los derechos, porque yo entiendo que los derechos siempre están latentes en la persona, y lo que pasa son momentos en que se va a producir afectaciones a los derechos fundamentales, y para eso se nos está dotando de herramientas para poder hacerlos valer frente al ejercicio abusivo o ante la omisión por parte del poder. Entonces, esos derechos y libertades son la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad personal, solamente en cuanto al plazo máximo de la detención preventiva o administrativa, como lo sabemos llamar,
porque hay el artículo 2.24 de nuestra Constitución Política tiene un listado de derechos que conforman la libertad y seguridad personales. Todos ellos no quedan restringidos, salvo el del plazo máximo de la detención preliminar, preventiva, administrativa, como le quisiéramos llamar, que es de 48 horas. Hasta ahí ese sería el marco. Ahora, ¿qué nos motiva una regulación de este tipo? Yo pienso que algo fundamental de nuestro país es que lamentablemente nosotros no tenemos una ley de desarrollo constitucional del artículo 137, ¿no? Entonces, a pesar de que ya llegó al Tribunal Constitucional 2 procesos de inconstitucionalidad para ver el uso de las armas por parte de las Fuerzas Armadas, y el tribunal estableció de que era necesario, exhortó al Congreso para que dicte la ley de desarrollo constitucional. Estamos hablando de la sentencia 17-2003 y de la 2-2008. Imagínense cuántos años han pasado y hasta ahora no se ha regulado mediante ley de desarrollo constitucional lo relativo a los estados de sección. Alguien podrá decir, pero eso no es importante. Para nosotros es muy importante, la mayoría de países lo tiene, porque para empezar, un solo punto en relación a este tema, que estoy segura que Diego García, no obstante que él trabaja ahora en Naciones Unidas, un cargo muy importante, que ve el tema de independencia de los jueces, pero él es peruano y conoce muy bien la realidad de nuestro país. Un punto que a mí, por ejemplo, me suscita reflexión y creo que va a tener que motivarse al respecto, es que cómo es posible de que se decrete un estado de emergencia vía un decreto supremo, ¿no? Donde no se podría ejercer el control por parte del Tribunal Constitucional, y sin embargo lo que son temas financieros, ¿no? O de materia tributaria se regulen mediante un decreto de urgencia, que el artículo 200, numeral 4 de nuestra Constitución permitiría que sí se vean en procesos de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. Entonces, miren, como que estaríamos excluyendo del control algo que es fundamental, como es el tema relacionado a la suspensión o a la restricción del ejercicio de los derechos fundamentales. O sea, para mí es fundamental que esto quede bien claro y hasta ahora no ha ocurrido. Y lo digo ¿por qué? Porque además también, si se regula mediante decreto supremo, lo que se tendría que interponer es una acción popular ante el Poder Judicial. Y la propia Constitución, en el artículo 200, párrafo final, dice que no se permite al Poder Judicial cuestionar la declaratoria de los estados de emergencia. Con lo cual estaría casi cerrado el camino para ejercer un control, lo cual no es correcto, porque en un Estado social y democrático de derecho, mejor hablando en términos más modernos, en un Estado constitucional de derecho, siempre el poder debe ser controlado. No puede haber espacios de poder que no son objeto de control. Bien, entonces miren, yéndonos a ese punto de que es necesario que se regule estos estados de excepción, nos pasamos al artículo 200, que tiene una estrecha relación con el artículo 137. ¿Por qué lo digo? Porque el artículo 200 de nuestra Constitución, en un párrafo ya antepenúltimo, dice que el ejercicio de las acciones de habeas corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137 de la Constitución. Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. Y ahí viene la última parte que les decía, ¿no? No corresponde al juez cuestionar la declaratoria del estado de emergencia ni de sitio. Claro, o sea, si es vía decreto supremo, tendría que ser a través de una acción popular, y se nos está denegando por parte del Poder Constituyente que los jueces podamos ejercer un control. Si no se utiliza un decreto supremo, cuando materialmente se está afectando derechos fundamentales y debiera ser a través de una ley o de una norma distinta de mayor categoría que materialmente permita ejercer el control, entonces también evitaríamos que el Tribunal Constitucional en su momento pueda ejercer
un control de constitucionalidad, lo cual no es correcto. Pero eso no impide de que en cualquier momento se presente una situación y se tenga que resolver, ya sea por el Poder Judicial o por el Tribunal Constitucional. Bien, porque finalmente no interesa tanto la ley en sentido formal, sino interesa más en un sentido material. Bien. Ahora, otro punto que a mí me gustaría abordar dentro de lo que estamos mencionando es que nosotros, al igual que todos los países de América Latina, estamos inmersos dentro de un sistema interamericano y un sistema mundial de protección de los derechos humanos. Y que casi todas nuestras constituciones tienen una norma que establece que los tratados en vigor forman parte del derecho interno. Y además, nosotros, los peruanos, tenemos una disposición que viene de la Constitución portuguesa de 1976, lo toma la Constitución española de 1978, luego lo toma la Constitución colombiana y finalmente lo hemos tomado nosotros, que es aquella que dice que los derechos que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con los tratados y de derechos humanos de los que Perú es parte, ¿no? Por lo tanto, para nosotros el ámbito interno además tiene que ser complementado con ese ámbito convencional. Y por lo tanto tenemos un corpus juris mucho más amplio de lo que es el marco constitucional, porque tenemos además los tratados internacionales. Y en esos tratados sabemos que el artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos van a regular lo que se denomina suspensión de garantías, ¿no? Bien, pero esa interpretación de que se suspenden las garantías ya sabemos que ha sido superada por la jurisprudencia de la Corte Interamericana a través de dos opiniones consultivas, el habeas corpus bajo estado de emergencia y el amparo en los regímenes de excepción, y por lo tanto lo que se suspende no son las garantías siempre tienen que estar en un estado constitucional para la defensa de los derechos, ¿no? Bien, nosotros, por pertenecer a este sistema interamericano, donde nuevamente recurro a mi compatriota, que hemos tenido el privilegio, los peruanos, de tener a un juez de la Corte Interamericana, presidente de la Corte Interamericana, que es el doctor Diego García Sayán. Nosotros hemos tenido, estamos integrados a este sistema interamericano. Lamentablemente, durante los estados de excepción, el de emergencia que se ha dictado en el país, muchas sentencias de la Corte Interamericana se han emitido contra el Estado peruano, precisamente por afectación del artículo 7 de la Convención Americana y del artículo 25 relativo a un derecho, a un recurso sumario, eficaz, rápido para la protección de los derechos. Porque lamentablemente durante la vigencia de los estados de excepción en mi país se produjeron afectaciones a los derechos fundamentales y por eso tenemos muchas sentencias emitidas por la Corte Interamericana justamente durante este periodo de anormalidad constitucional. Bien, entonces con esa visión un poco rápida por el tiempo, nosotros vimos que ya también el tema del COVID llegaba al Perú y era necesario tomar medidas y quizás fuimos uno de los países que más temprano optó por una declaratoria de un estado de emergencia. El 15 de marzo del 2020 se publica el Decreto Supremo 44-2020 PCM, donde se declara en estado de emergencia al país por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación, ¿no? Y como no tenemos un marco regulatorio, no tenemos una ley de desarrollo constitucional, la base ha sido la ley 26.842, que es la Ley General de Salud, en la cual, además de los 4 derechos que hemos mencionado, se puede restringir otros derechos, entre ellos, por ejemplo, el derecho a la libertad impresa, al derecho a la libertad a la propiedad y a la libertad de trabajo. Lo dice la propia ley, siempre y cuando se establezca en resguardo de la salud pública.
Y esta ley, en los artículos 130 y 131, habilitan la cuarentena como medida de seguridad para los ciudadanos, siempre que se sujete a los principios de proporcionalidad, ¿no? Y que permita lograr el fin con la menor restricción para los derechos fundamentales. Este decreto ha sido repetido en las sucesivas prórrogas que se han venido dando, y ahí se establece un listado de situaciones en las cuales se dice, por ejemplo, suspensión del ejercicio de derechos constitucionales, limitación al ejercicio de los derechos a la libertad de tránsito, a la libertad de comercio. Entonces, en este momento, a pesar de haber sido uno de los países que primero adopta el estado de emergencia para enfrentar el COVID-19, en realidad la cifra de infectados y de fallecidos ha sido exponencial, ¿no? Tenemos 84.495 al día de hoy, 27.147 dados de alta y 2.392 fallecidos. Pese a que nosotros tenemos la denominada inmovilización social, que es el que nosotros conocemos como toque de queda, primero fue a las 6 de la tarde, ahora es a partir de las 8 de la noche, y los días domingos también tenemos inmovilización social. Nadie puede salir a partir de las 6 en un inicio, luego a las 8 de la noche y los días domingos. Y en ciertos lugares donde hay mayor número de infectados es a partir de las 4 de la tarde. Bien. Entonces, miren, ¿qué es lo que quiero decir? Que se permite un control constitucional, ¿no?, de los actos restrictivos durante los estados de emergencia. Pero eso no impide que el juez ordinario pueda conocer de otras afectaciones de derecho. Ya lo decía Vania, ellos se van constantemente a visitar los penales, porque nosotros como jueces ordinarios no hemos abdicado de nuestra función, tenemos que seguir cumpliéndola. El tema está en que en Perú nuestra jurisdicción constitucional es muy especial. Primero, cuando interpongo un amparo, un habeas corpus, me voy a un juez del Poder Judicial, que para estos efectos, siendo juez ordinario, se convierte en un juez constitucional. Entonces, en un habeas corpus se tiene que ir primero al juez penal, luego a la sala, y si la sala lo deniega, llega al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué ha pasado? Y vamos a hablar solamente de un tema, el tema de lo que es la privación de libertad, ¿no? Entonces, tenemos al igual que Chile, que ha manifestado Rodrigo, que hay un gran número de personas privadas de su libertad, también nosotros lo tenemos quizás un número mucho mayor. Entonces, estas personas han acudido en un habeas corpus correctivo para que cambien las condiciones de detención. Y el juez constitucional del Poder Judicial ya ha denegado en primera y segunda instancia. Ya salieron los mandatos que no es posible, se han declarado infundados y va a ir al Tribunal Constitucional. Pero paralelamente esas personas están yendo a la jurisdicción ordinaria pidiendo un cese de prisión preventiva. Y entonces el juez ordinario ha tenido una respuesta distinta al juez constitucional. Y nos encontramos que las personas sí están obteniendo sus cambios de prisión preventiva por comparecencia con restricciones o con arrestos domiciliarios por parte de la jurisdicción ordinaria. Y por parte de la jurisdicción constitucional a la que se refiere el artículo 200, no han tenido un resultado positivo. Entonces nos preguntamos, si una jurisdicción constitucional es la llamada a defender los derechos, a otorgar tutela urgente, ¿qué ha pasado acá? Y entonces tenemos más bien que es la jurisdicción ordinaria la que está brindando esa tutela. En segundo lugar, el Poder Judicial ha enfrentado este problema a través de diversas resoluciones administrativas, en el sentido de que de oficio se revise la prisión preventiva y que se considere, y así lo están haciendo varios jueces, las situaciones del grave riesgo del COVID, ¿no?, para considerarlo como un factor a tener en cuenta para esa prisión preventiva, para que pueda dejarse sin efecto esa prisión preventiva. Hay ya varios casos, y algunos son casos que podríamos decir nosotros sensibles, porque ustedes recordarán que Perú es uno de los países que se consideran abanderados de la lucha contra la corrupción. Entonces, muchos de los implicados relacionados al caso Odebrecht, que se encuentran privados de su libertad, todos están pidiendo
su cese de prisión preventiva. Entonces no son casos pequeños, son casos grandes donde muchos podrían pensar, bueno, entonces ¿cómo en estas circunstancias vamos a darles libertad a personas vinculadas a actos de corrupción? Bien, y ahora que hablo de actos de corrupción, frente a ese control jurisdiccional que yo creo que está siendo efectivo por parte del Poder Judicial respecto de los privados de libertad, hay otros ámbitos que deberemos mejorar, de eso está claro. También el Congreso de la República dio una ley, la 31.016, donde establece que la Contraloría General de la República debería hacer un control simultáneo en relación a las compras que se requieren para enfrentar esta crisis. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? Que lamentablemente se han detectado muchos casos de corrupción. Y claro, nadie puede entender que en unos momentos de grave crisis que vive el país, ¿no? Mascarillas de buena calidad, en algunos casos sean de la peor calidad, ¿no? Entonces, es que seguimos con el ADN de la corrupción dentro de algunos funcionarios públicos. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Es posible que los ciudadanos, que los funcionarios públicos abusen de su poder y que sigan cometiendo actos de corrupción? O sea, para nosotros, en realidad, creo que este es un momento clave donde tenemos como conclusión, porque ya creo que me queda poco tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda, Vania? 2 minutos, Susana. Ya, como ya me queda muy poco tiempo, había varias cosas para comentar, ¿sí? Susana, escúchame, pero podemos abordarlo si queda algo pendiente al momento de las preguntas también. Al momento de las preguntas, bien. Sí. Entonces, ya para ir cerrando este punto, porque aparte de los privados de libertad, habían los temas de las personas que eran detenidas, el tema de las multas, el tema de personas que consideran que su derecho a la reunión ha sido conculcado, o algunos periodistas que sentían que su libertad de información habría sido conculcada cuando les señalaban determinadas preguntas para poder contestar en las conferencias de prensa que daba el presidente de la República, etc., etc., pero amparos todavía no se han presentado si no tenemos los habeas corpus correctivos. Yo creo que esta pandemia nos tiene que motivar, ¿no?, a nosotros los ciudadanos a ver un nuevo rol, exigir transparencia en todos los actos del poder público, de cualquiera de los poderes. Es un principio que no es necesario ni reclamarlo, pero si no se cumple, hay que hacer lo que se cumpla, la transparencia. En segundo lugar, creo que las personas que deben ser las directamente beneficiadas con las compras de los productos para enfrentar la pandemia, llámese médicos, paramédicos, policía, fuerzas armadas, denuncien los actos de corrupción, porque ellos finalmente serán las personas que van a ser las víctimas si es que no denuncian estos hechos. En el caso de Perú han fallecido policías y han fallecido médicos, porque no se han dado los medios de seguridad necesarios para poder nosotros enfrentar esta crisis. Y también yo creo que como ciudadanos tenemos que exigir una vuelta a un Estado donde los derechos sean indivisibles. Dejémonos ya de hablar de los derechos civiles y políticos por un lado y de los derechos económicos, sociales y culturales por otro lado. Ahora los derechos sociales son los más castigados y es nuestro deber como ciudadanos exigir que a futuro se cumplan, porque no es posible lo que está pasando, que personas que merecen, ya fallecieron por el COVID, pero que merecen un entierro digno, no lo tengan. Bien, eso es las reflexiones que quería hacer, y yo te agradezco nuevamente, Vania y Marisol, por darme la oportunidad de estar con ustedes, reflexionando sobre temas que creo que nos unen a todos los latinoamericanos y al final a todo el mundo, porque estamos enfrentando a un enemigo que es común. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Muy clara tu exposición, la verdad. Solamente quería comentarte que, así como tú mencionaste que en Perú se decretó este estado de emergencia el 15 de marzo, las realidades son muy similares. Acá se decretó el 18 de marzo. Y todo lo que has mencionado yo creo que es muy aplicable también a la realidad latinoamericana. Ayer lo conversábamos con el doctor David Hacho, de Ecuador. También
puntos muy similares, y lo que mencionas en cuanto al control de convencionalidad también me parece que es un punto súper interesante. Le quiero dar la palabra para que prenda su micrófono a Alberto Barona, porque Alberto está en España y él está haciendo un esfuerzo sobrehumano para estar despierto ahora. y él va a hacer la pregunta, desconozco a qué expositor, pero Alberto, bueno, expone mañana, y Alberto también es magistrado, está designado en la Audiencia Provincial de Barcelona, y es profesor de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España. Así que le doy la palabra a Alberto para la pregunta que tenga que hacer. Como decía, muchas gracias, Vania, por las amables palabras de presentación. Buenos días en Iberoamérica. Aquí, como decía Vania, buenas noches. No gritaré mucho, que si no los vecinos van a entender que vulnero sus derechos fundamentales al descanso. Son la 1 de la mañana aquí en España. Agradecer a Marisol por la organización del evento. Yo creo que este tipo de seminarios internacionales permiten estrechar lazos de hermanamiento entre nuestros países y poner en común pues, los problemas que se están derivando de esta terrible y invisible enfermedad. Y también felicitar a mis compañeros y colegas que han hablado a lo largo del día de hoy por sus brillantes exposiciones. Yo quería plantear, pregunta abierta, quería plantear una cuestión que es en relación un poco a las reglas de Brasilia y en concreto con las personas especialmente vulnerables. Y ahora que se está hablando de poder explotar el uso de las nuevas tecnologías, las dificultades que se pueden encontrar aquellas personas, digamos, sobre todo con una pobreza, que se encuentren en zonas, digamos, de los países que no puedan acceder a estas nuevas tecnologías, cómo se puede compatibilizar las reglas de Brasilia, el uso de las nuevas tecnologías y, en definitiva, el derecho a la tutela judicial efectiva. Si ha habido esos problemas, si han visto esos problemas en sus países y cómo se han podido solucionar. Muchísimas gracias y felicidades, como digo, por el evento. Alberto, ¿la pregunta es para todos? Sí, no quiero lanzársela a nadie, no va a ser que luego mañana me pregunten a mí, ¿eh? Entonces lanzo pregunta abierta y que pueda contestar quien quiera. Susana. Bien, a ver, creo que para poder abordar esta respuesta tendríamos que tener en consideración el grado de conflictividad que hay en cada país. Por ejemplo, en mi país hay un alto índice de conflictividad y también un alto índice de criminalidad. Entonces, eso sobrecarga muchísimo también lo que es el sistema de justicia. En el tema de violencia doméstica son miles de medidas de protección que se dictan. Incluso en estos tiempos de pandemia, como que la violencia se hubiese exacerbado y que uno pensaba que podría haber disminuido y sin embargo continúa. Entonces, ¿cómo se nota esto? Aparte de los índices, ¿no? De los casos que llegan y que se van reportando, es que, por ejemplo, en mi país procede el amparo y el habeas corpus contra resoluciones judiciales. Se está dictando una resolución en última instancia y está siendo objeto de amparo o de habeas corpus. Entonces sobrecargamos la justicia ordinaria y pasamos a la jurisdicción constitucional, y no me dirán, y lo dice también las estadísticas, que concluido el caso, casi todos van a la Comisión Interamericana, pero es uno de los países que tiene gran cantidad de casos ante la Comisión Interamericana. Claro, tener un sistema con tan alto índice de conflictividad, por supuesto que dispersa los esfuerzos para brindar una tutela judicial efectiva y permitir el acceso a la justicia, no solamente de los grupos vulnerables, sino de todos los ciudadanos en general. Pero como dice Alberto, con mayor razón respecto de aquellas personas que precisan del Estado de una protección especial. Bien, entonces, en el caso peruano, a diferencia de lo que ha dicho nuestro compañero Rodrigo, no nos ha encontrado tan bien el tema de contar con un expediente electrónico. Ya se viene actuando en ese tema. La digitalización de expedientes todavía no ha ocurrido en todas las áreas y no contamos con un expediente electrónico, salvo en materia comercial. Y en materia comercial, porque ha habido un apoyo, ¿no?, que nos han brindado para poder ingresar, y poco a poco se quiere ir a las demás áreas. Siempre con el apoyo del Banco Mundial,
o del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, esos factores, aunados a los factores geográficos, Perú no es Chile, Chile es toda una franja que está colindante con el Océano Pacífico, que yo creo que eso también para grados de conectividad ayuda. Pero tener un lugar donde tenemos costa, sierra y selva, donde a veces el acceso de las bandas no llegan a los lugares de la sierra, que tenemos lugares con 2.800, 3.500, hasta 4.500 metros de altura, también es complicado. Entonces, la pandemia ha venido a desnudar un aspecto que era clave para el sistema de justicia. Necesitamos una conectividad entre todos los órganos que tienen que ver con la impartición de justicia. Necesitamos que se apueste por el expediente judicial electrónico en todas las áreas, ¿no? Comercial, civil, laboral, de familia, etcétera, pero eso va a tomar tiempo. Pero como eso va a tomar tiempo, entonces se está haciendo de parte del Poder Judicial en estos momentos los mayores esfuerzos para escanear, ¿no? Los folios de los expedientes y llevar a cabo un teletrabajo. Ya no estamos utilizando un expediente electrónico como lo tienen, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Estamos utilizando una especie de un mix entre un expediente físico escaneado que se va a llevar a los ordenadores para poder trabajar a través de control remoto. Claro que muchos dirán, bueno, esto va a afectar en determinados momentos principios, como el principio de inmediación en materia penal, incluso algunos dirán el derecho de defensa, pero claro, la tendencia es, a futuro creo, llegar a un tema de un expediente electrónico que nos permita a jueces, fiscales, policías, defensoría pública, defensoría privada, todos estar conectados en búsqueda de otorgar una justicia que sea más transparente, que sea célere, ¿no? Y que podamos enfrentar todos esos retos que ahora nos ha planteado el COVID-19. Y en especial, Alberto, a mí me parece muy interesante tu pregunta, porque te preocupas por el tema de los grupos vulnerables, ¿no? Y en Perú tenemos muchos grupos vulnerables, ¿no? Que son, además de los menores, tenemos población indígena, que si bien es cierto en ciertos aspectos, lleva a cabo su control jurisdiccional porque se les permite que ejerzan jurisdicción en los temas de su competencia, pero hay temas que tiene que verlo la jurisdicción ordinaria. Entonces, no nos ha encontrado como Chile, tampoco como Brasil. El Poder Judicial está haciendo los mayores esfuerzos para poder implementar esto que decimos un mix, que no es un expediente electrónico, pero creo que vamos a tener que darle prioridad a ciertos aspectos de la impartición de justicia que merecen una atención mucho más oportuna, mucho más rápida que los otros. Esa es mi respuesta, Alberto. Muchas gracias, Susana. Esta pregunta va dirigida para Susana Castañeda a propósito de su exposición, a propósito de dejar sin efecto las prisiones preventivas con ocasión del COVID. Y aunque es dirigida en general, es a propósito de su pregunta, y es la siguiente. Dice, el populismo punitivo, la sobrepoblación carcelaria y el coronavirus constituyen un cóctel explosivo que se traduce en excarcelaciones masivas o flagrantes violaciones a los derechos humanos, según el territorio del globo que se estudie. ¿Cómo efectuar una adecuada ponderación de derechos y, en su caso, cuál cree que debería prevalecer? Bien, gracias a la persona que ha formulado la pregunta. Cuando ocurre el tema del COVID, nos encontramos con una población carcelaria que excede el 140%. Y muchas de las personas tenían un 34% que se encuentran en calidad de procesados y el otro porcentaje en calidad de personas condenadas. Entonces el gobierno, en primer lugar, ha dado una norma, por ejemplo, para permitir que aquellas personas que no han cumplido con sus pensiones alimenticias porque ellos están en cárcel, pagándolas puedan salir. Claro, imagínense ustedes en un tiempo de emergencia donde dinero no hay, es muy escaso, mucha gente no se pudo acoger a ese beneficio porque se le exigía que pague el íntegro de la pensión que adeudaba más la reparación civil. Por ejemplo, esa medida
En su momento no dio resultado. Después también se dio un tema de una ley para conceder indultos, donde las exclusiones de los delitos eran tan largas que tampoco podría haber dado resultado porque eran muy pocas las personas que podrían acceder al indulto. Y entonces, como les estaba comentando hace un momento, las personas empezaron a acudir a la jurisdicción constitucional vía habeas corpus correctivo, pero han obtenido resultados más positivos en la jurisdicción ordinaria a través del cese de la prisión preventiva. Ahora, no se trata de que por el tema del COVID-19 todas las personas que están privadas de su libertad, sean procesadas o condenadas, van a salir. Esa no es la política que va a existir, porque si así lo dijera el Estado, finalmente es el Poder Judicial el que tiene que resolver el tema de los privados de libertad cuando es prisiones, cuando son detenciones preventivas, porque todavía está bajo su control. Y el Poder Judicial ha emitido una directiva mucho antes de esta ley, que es probable que sea promulgada la otra semana, como dijo Diego, donde se ha establecido qué criterios se deben adoptar para valorar el peligro de fuga. Porque entiendan ustedes que si vamos a ver una variación de un mandato de detención, bajo estas circunstancias no se van a analizar los graves y fundados elementos de convicción y la prognosis de la pena, que son dos requisitos para el dictado de la prisión preventiva, sino que lo que va a ser materia de evaluación va a ser la valoración del peligro procesal. Y en esta resolución administrativa que dicta la Corte Suprema, se considera como primer grupo y siempre aplicando el principio de proporcionalidad, es decir, evaluando caso por caso, se tendrá en consideración si constituye población de vulnerabilidad excepcional. Y están las personas que se han indicado según las reglas del Ministerio de Salud. Después también se va a tener en cuenta la salud de las personas, porque habrán personas que no estarán bajo esos supuestos, pero de repente ya están infectados del COVID y hay un grave riesgo para su salud. Y entonces el juez va a analizar, de acuerdo a estas reglas, si bajo un estricto principio de proporcionalidad deben otorgárseles la libertad o no. También se ha considerado lo que han preguntado hace un momento al expositor Diego, si aquellas personas que han sido sancionadas con la pena capital, porque nosotros tenemos la cadena perpetua para determinados delitos, o que tengan una pena en su extremo mínimo sea 25 años, y los delitos referidos a graves violaciones de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, se ha establecido que la evaluación requiere de un análisis y requisitos más exigentes con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables, porque nosotros no podemos dejar de considerar que hay algunas recomendaciones, algunas resoluciones del seguimiento de las decisiones de la Corte Interamericana, de los casos donde Perú fue sentenciado, ¿no? De que se tienen que seguir esas recomendaciones. Y por lo tanto, acá también se hace ver que en esos casos los requisitos serán más exigentes y corresponderá al juez evaluar la proporcionalidad del acto y de la medida que se solicita. Y otro factor que me parece que es bien importante y que lo ha tomado la Corte Suprema es que si el interno procesado está por cumplir el plazo de prisión preventiva o si ya se encuentra bajo la prolongación de la prisión preventiva, que son supuestos totalmente distintos y en que esos casos, ¿no? Se va a tener en cuenta el riesgo sanitario del establecimiento penal donde se encuentren ubicados, la edad del interno, no necesariamente de 65 años para más, y demás condiciones personales. Entonces yo pienso que sí se está afrontando este problema, pero no bajo una óptica de que el COVID va a abrir las cárceles para todos, sino que en atención a los casos se podrá determinar cuándo procede una variación o un cese de una prisión preventiva, siguiendo estos criterios que me parece que son bajo estrictos criterios del principio de proporcionalidad. Muchas gracias, Susana. Bien. Marisol. Está bien, Perfecto. yo te agradezco a Marisol y a ti, Vania, y a mis compañeros que han expuesto, y también al público que desde el 4 de la tarde hora peruana están acá con nosotros, y muchos éxitos para el día de mañana.
Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por tu generosidad.